Hola, soy Erwin Vaca, alias Piquilú. Tengo 44 años y corro hace unos 20 años y esta es mi hoja de ruta. ¿Piquilú o Erwin? ¿Cuál preferís? Piquilú mejor. ¿Piquilú? Sí. Ya. ¿Listo? Listo. Para comenzar. ¿Cuál es tu primer recuerdo que tenés detrás de un volante? Detrás de un volante en mi infancia, bueno, ni tan detrás de un volante porque se puede decir primero la ruta, el camino donde me llevaron por los valles cruceños, de muy chiquitito a ver una carrera automovilística. No recuerdo bien el nombre de la carrera, pero eso fue el primer recuerdo que me llevaron desde muy chiquitito y me pusieron en una curva y empecé a ver una carrera automovilística donde empecé a vivir el ruido de los motores. ¿Quién fue el que te animó, te incentivó y te llevó a adentrarte a ese mundo del automovilismo? En realidad un tío, un familiar como se dice, un tío que bueno, él paraba por los valles cruceños y bueno, estuvimos ahí de casualidad en esa carrera y bien me acuerdo que lo viví mucho, o sea, me impactó porque fue la primera vez que veía unos autos de carrera y en tocarlo, ¿no? En tocarlo, en mirarlo, en estar cerca de un auto preparado, ¿no? ¿Desde pequeño ya sentías que querías ser piloto o fue con el tiempo que te diste cuenta? Con el tiempo me di cuenta, ¿no? No nos olvidemos, yo empecé siendo copiloto puedo decir, de los mejores pilotos que ha tenido el automovilismo de Bolivia. Como Marco Bulacia, Happy Peredo, Javier Lima, Titingo Pizarro, bueno, y mucho más, ¿no? He estado en la butaca de al lado, como se dice, copiloto, entonces creo que eso poco a poco fue creciendo y me fue gustando cada vez más hasta, bueno, llegar al volante, ¿no? Contame sobre tu primer rally siendo copiloto. Mi primer rally siendo copiloto fue en el Autódromo Santa Cruz, ¿ya? Fue en el autódromo y no recuerdo con qué... sí, ahorita que me acuerdo fue con Percy Lobo, que me subí así a lo loco. Como no se necesita una hoja de ruta exactamente porque es un circuito, entonces, como que no, me subieron ahí y bueno, me puse los cinturones y de verdad que aluciné con esa carrera porque fue una carrera que empezamos de atrás para adelante y la ganamos la carrera. Entonces esa carrera también quedó marcada en mi recuerdo porque bien recuerdo que en esa época habían unos 12 autos en grilla y largamos de último y terminamos de primero. Y obviamente con algunas mañas del piloto, mi trabajo era nomás decirle dale, nada más, ¿no? Y así fue y terminamos en el primer lugar. ¿Cómo fue esa experiencia de subirte así de la nada, si quieres decirlo? Espectacular porque la adrenalina, la sangre y las cosas que vas viviendo, de las cosas que pasan dentro del auto, bien me acuerdo que goteaba por debajo de mis pies agua, bueno, porque le ponían doble ducha, no sé qué, la calentura que uno vive ahí adentro también, la calentura, lo caliente, ¿no? De que estás con los vidrios cerrados, la temperatura era 30, 35 grados y cosas así, digamos, que se te quedan en tu recuerdo, pues, ¿no? Entonces, después, ¿qué más se te queda? Bueno, ver al piloto cómo va volanteando, a grito y los nervios, los tips nerviosos, todas esas cosas, ¿no? Y yo, digamos, al principio, disfrutando en el sentido de que todavía no ves vos los peligros, no ves el trabajo que después uno tiene que hacer, ¿no? Un verdadero copiloto, ¿no? Entonces ahí fue que empecé yo y después poco a poco empecé a hacer cursos de navegante, de piloto y me fui introduciendo, o sea, me fue gustando más hasta puedo decir que llegué a un nivel profesional de copiloto porque sí hice varios cursos, miraba, era muy dañino y aprendí de otros, de los primeros que venían acá, argentinos me acuerdo,
que algunos corredores se traían copiloto argentino y fui aprendiendo de ello, ¿no? Me lo hacía mi amigo y era muy curioso, muy preguntón como siempre, ¿no? Entonces, a modo de preguntar, aprender, ¿no? De ellos, de los verdaderos profesionales. Y bueno, llegué a estar puedo decir que a un nivel de copiloto bueno porque en esa época ya me buscaban, digamos, ¿no? Hasta bueno, ofrecían económicamente una remuneración por los copilotos, entonces, pero yo lo hacía porque me gustaba, me encantaba, o sea, nunca cobré y no cobraba porque, bueno, era algo que yo me gustaba, ¿no? Y esa era la verdadera pasión de como copiloto, ¿no? Hasta que ya poco a poco fui armando mi propio proyecto, ¿ya? Porque bueno, lo económico en el automovilismo es un deporte demasiado caro, ¿no? Para estar a un nivel de los buenos, es bien caro, entonces primero adquirí una camioneta, después me traje la suspensión, iba comprando las cosas de a poco, ¿no? Para poder cumplir mi sueño. Y bueno, y se cumplió mi sueño. Corrí la primera carrera en Portachuelo, el rally de Portachuelo, sin beberla y comerla, como se dice. Éramos más de 10, 12 participantes de la categoría. Yo iba nomás por disfrutar, no, bueno, no sé, por pasear, como muchos dicen, ¿no? Pero más que todo por disfrutar mi vehículo, lo que armé, mi proyecto. Y bueno, terminé de segundo, porque bueno, varios abandonaron, uno, dos, tres abandonaron, y bueno, los otros pensé que eran mejor que yo, pero se dio que estuve en un podio en mi primer carrera al volante. Reuniéndote con personas del exterior, con otro tipo de experiencias, ¿qué rescataste fundamentalmente de ellos? Rescaté como en varios deportes, ¿no? Que ellos todo lo que lo hacen más profesionalmente, o sea, lo hacen más concentradamente, como en todos los deportes, siempre nos llevan un nivel más alto, ¿no? Ellos están un poco más avanzados. No quiere decir que nosotros ahora sí, aquí en Santa Cruz, en Bolivia, se puede decir que ya estamos en un nivel profesional, nada que envidiar a los otros países, Argentina, Brasil y a los países vecinos. Entonces ya estamos en un nivel ya. ¿Por qué? Por la tecnología, por el roce de carreras que hay con esa gente que viene acá. Entonces ya prácticamente estamos en el mismo nivel. Lo han demostrado muchos pilotos bolivianos, lo han demostrado copilotos bolivianos también, porque hay copilotos bolivianos que ya van y corren con gente extranjera, ¿no? Entonces está clarito, estamos en un nivel, el automovilismo está pasando a un nivel muy alto, un nivel muy bueno, donde se está reflejando con algunos resultados de algunos corredores. Sigo con lo de copiloto, por ahí vamos. ¿Cómo te preparabas antes de una carrera siendo un copiloto? Siendo un copiloto, bueno, de entrada no puedes dormir un día antes, 2 días antes, ¿no? La ansiedad, el nerviosismo. Y te preparas, bueno, uno uno haciendo la hoja de ruta con el piloto, ¿no? Días previos, y después revisando hoja por hoja, resaltando con colores el amarillo, el rojo, los peligros, lo uno, lo otro, y como se dice, estudiando los peligros más que todo, ¿no? Para hacerle notar al piloto rápidamente que tenga mucho cuidado, ¿no? Entonces, y la concentración, trabajo de concentración. No podés perderte porque, bueno, ambos corren peligro, ¿no? Entonces, el copiloto tiene muchísima responsabilidad. Es prácticamente lo que diga el copiloto es lo que hace el piloto, ¿no? Entonces, concentrándonos, durmiendo temprano, ¿no? Tratando de comer un poco sano para no estar muy pesado, porque uno de tantos golpes, saltos, todo eso, te puede venir un reflujo y no sé, pues te descomponés, no podés comer mucho porque de tantas curvas y lo uno lo otro te mareás. Entonces, la verdad que tenés que cuidarte con el alimento y bueno, físicamente también, ¿no? No te olvides que podés sufrir un pinchazo o algo y tenés que bajarte rápidamente a arreglar o acomodar lo que está mal, ¿no? Entonces, físicamente también se necesita, pero más que todo concentración y mentalmente. Ahora, como piloto, ¿hace cuánto que corres? Como piloto ya estoy, se puede decir, hace unos 10 años más o menos. 10 años, 10, 12 años. He estado como copiloto, sí, también otros 10 años casi, ¿no? Hasta que, bueno, tuve un accidente, puedo decir, el más grave de Bolivia. No sé si bien recuerdan el que nos volcamos con Marco Bulacia en el Naranjal, un mes antes que él corra el Dakar. Y te digo que fue el más grave de Bolivia porque
porque como quedó el Jeep, como quedó el FJ, que están ahorita de recuerdo ahí, o sea, es una chatarra, nos golpeamos demasiadamente fuerte. La verdad que Dios es muy grande, uno de los dos tenía que haber muerto ahí, creo yo, porque vos lo ves, ves las imágenes, ves la foto, lo ves el Jeep ahora y vos decís, aquí se mataron. Y bueno, Dios nos dio una oportunidad más y desde esa vez yo dejé de ser copiloto para siempre. Desde esa vez la vi la muerte tan cerca que dije, hasta aquí fue. Entonces yo dije, si me voy a matar, que sea yo en el volante, ¿no? Entonces ahí acabó mi carrera de copiloto, en ese accidente que fue muy duro para mi familia, muy duro para mí. Me prohibió toda mi familia que nunca más haga eso, que nunca más corra, y bueno, yo también asenté cabeza, ¿no? Después fui padre de 2 niñas, entonces te hace un poco aterrizar los pies sobre la tierra, pero como se dice, el vicio no se lo puede dejar. La adrenalina y lo que uno lleva en la sangre por los fierros no se puede. Así que volví nuevamente, como se dice, al volante, pero ya con mucho más precaución, ¿no? Ya como un hobby, como una forma de placer, digamos, ¿cómo te podría decir, no? Y bueno, pero gracias a Dios de todo lo que aprendí de los grandes pilotos y de ser de copiloto, se me está dando varios resultados muy buenos, ¿no? Muy buenos. Entonces la gente me pregunta y me dice, mira, Piqui, estás andando muy bien. Es que fuera el colmo, le digo que no hubiera aprendido si he estado con los mejores de Bolivia al lado, ¿no? Entonces uno va aprendiendo siempre algo. En cada carrera, en cada lugar, en cada destino, como se dice, uno aprende algo, se te queda algo. Y eso yo lo voy implementando cada vez en mis carreras, acordándome de uno a uno, mirando el tipo de terreno, mirando el clima, mirando muchas cosas, mirando el panorama, ¿no? Entonces, como te digo, de cada uno aprendí algo que lo estoy implementando y se me están dando las cosas. Cuando sucedió el accidente, ¿qué fue lo que pensaste? Bueno, ese rato nada. La verdad que quedamos inconscientes, yo menos que Marco. Marco estaba bien mal, grave. Bueno, tuvo fracturas, la costilla, todo eso. Desde esa vez yo, sí, le digo, cuando me hacen recuerdo, de esa vez yo quedé un poco mal de la espalda, ¿no? Si bien yo no me fracturé, tuve solamente frisuras y nada más, pero gracias a Dios nos salvamos. Marco sí quedó bien lesionado, estuvo ahí en el hospital varios días recuperando y bueno, yo gracias a Dios nada. Por eso digo que soy muy bendecido, pero de esa vez nunca me olvido. Fue un golpe muy fuerte que quedé un poco inconsciente. No recuerdo nada en ese momento. Lo único que recuerdo fue que o matábamos a 10 personas por el descontrol que llevamos o nos tirábamos contra unos árboles. Y Marco decidió tirarnos contra unos árboles que le dimos a la copa de un árbol y ahí quedamos abrazados. O sea, ahí ya no supe más hasta que cuando abrí los ojos, después de ver cosas negras y no inconsciente, abro los ojos y veo un poco de fuego ahí, que me asusté demasiado y no tenía por dónde salir por el Jeep. Y la gente que nos empezó a colaborar y ayudar y bueno, eso fue lo más feo, que de eso no me olvido nunca, ¿no? De ese accidente y ese golpe no me olvido nunca. Después del accidente mencionaste que tu familia ya no quería que estés dentro de esto, pero ¿vos pensaste en dejarlo en algún momento? Sí, la verdad que sí, del susto y todo lo que viví, eso pensé dejarlo, como te digo. Y es más, pero estaba mi proyecto armado para yo empezar como piloto. O sea, mi camioneta estaba ya prácticamente lista, ¿no? Yo era entre una de las últimas carreras que iba a ser copiloto y pasó eso y con más ganas. Entonces ahí mi familia me prohibió a tal punto que yo me acuerdo de esa carrera, mi madre, nadie de mi familia sabía. Me inscribí, creo que con otro nombre, ya, para que no se enteren. Y me fui porque quería disfrutar mi proyecto. O sea, no quería correr, pero a la vez también quería, porque prácticamente quería estrenarlo, mi proyecto, andarlo, sacarme las ganas, como se dice, y bueno, y después venderlo, ¿no? Y dejarlo, como se dice, ¿no? Entonces, pero como te digo, te vuelve a gustar, o sea, te vuelve el vicio, como se dice, te vuelve a gustar, ¿no? Entonces, corrí esa carrera, la guardé la camioneta, gracias a Dios mi familia casi no se enteró, ¿no? Y después empecé a correr una que otra clandestinamente también, como se dice, pero, y ya bueno, ya saben que ahora lo hago más que por
por ir a ganar un trofeo o para ir a matarme, saben que soy consciente de lo grave y las cosas que pueden pasar. Entonces, como te digo, lo hago más que todo por hobby ahora, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando uno está adentro de ahí de la butaca y en el volante, te olvidas que es un hobby, ¿no? O sea, le das a fondo, ¿no? Pero ya voy más preparado, como se dice, y más seguro, ¿no? De lo que sé que del peligro siempre va a haber, pero ya voy más preparado y más consciente de viendo los peligros más adelante. Ese primer rally en el que fuiste copiloto por Tachuelo mencionaste, ¿no? De piloto sí en Portachuelo. Sí. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? Emocionadísimo, me acuerdo. Tato Méndez con mi hermano, con César Vaca, eran tres, y Ricardo Flores eran los tres que peleaban el título. Esa carrera se definía. Estaban así, que se sacaban un punto del uno al otro. El que ganaba esa carrera, y bien me acuerdo que mi hermano también con su camioneta preparada, antes de largar tiene una falla. Estaba ahí, me dice, no voy a poder largar, no sé qué problema tuvo. Y yo le digo, le ofrecí mi camioneta y le digo, Tomás, corre en la mía, ¿no? Si total yo no peleaba nada, no peleaba puntos. Bueno, y por reglas del automovilismo no podés hacer eso, pero igual yo se lo ofrecí, le digo, Tomás. Y bueno, por las cosas que pasaron, y bueno, y yo feliz porque digo, le gané, porque el que cruza la meta es el que gana. Entonces le gané a grandes pilotos, digo, si bien algunos abandonados y otros que tuvieron problemas, pero igual, quedé yo en podio ganándole, como se dice, a Tato Méndez, a nombres grandes, digamos, corredores grandes que andan demasiado fuerte. Entonces, yo feliz, ¿no? Yo paseando, bueno, ni tan paseando, pero corriendo, subí al podio. Entonces, de esa carrera no me olvido nunca. ¿La victoria que más disfrutaste? Victoria que más disfruté, Codasur, carreras del Codasur, porque a ver, ¿por qué la disfrutás? Por lo que significa la carrera, lo que significa un Codasur para cualquier piloto, copiloto o inclusive la gente, el público que vive esa carrera, ¿no? Entonces una carrera con estatus, una carrera internacional que cualquiera quisiera estar en podio. Entonces, gracias a Dios sí se me dio de estar en ciertos podios en los Codasur. Y bueno, esas son las que más valores tienen, ¿no? Y después unas que otras en el circuito. En los circuitos también me acuerdo, en esos años era tan competitivo la categoría 1600 que no había ni 1 ni 5 corredores buenos. Habían 10 corredores, pero altamente buenos. O sea, era impresionante la rivalidad, impresionante. O sea, ahí no había casi mucha diferencia de bolsillo, como dicen, de lo económico. Ahí era casi todo parejo. Un hito más que otro, pero ahí se notaba las verdaderas muñecas. Entonces, esas carreras, el público cómo la disfrutaba y la gente, o sea, los otros copilotos y los pilotos, esas rivalidades no se pueden olvidar. Y no creo que ahora, como se dice, bolsillo manda, y hay muchos factores que ya en ciertos rallies, ciertas carreras se nota la diferencia, ¿no? Pero en esa época era tan lindo, tan parejo. Cómo olvidarnos también integraciones del Oriente, no nos podemos olvidar de hablar de las integraciones del Oriente, una carrera tan emblemática, tan bella, también la disfruté, corrí con varios en integraciones, que ahí sí que te pasan miles de cosas, ¿no? Hasta ganas de ir al baño y bajarte, para, ya me orino, ya me cago. Entonces, todas esas cosas no se pueden olvidar. Entonces, hay muchos kilómetros que les puedo hablar, les puedo contar, ¿no? Creo que no terminaríamos nunca aquí. Y eso es lo que ha vivido Piquilú año a año en todo tipo de carreras. ¿Cuál fue tu mejor año? Mi mejor año, a ver, el mejor año fue un año corriendo con mi hermano, que lo ganábamos todo, como se dice, estaba él con muy buena racha y bueno, ganábamos todas las carreras en Teric. Obviamente yo de copiloto y él de piloto, ya. Y después, para mí, como piloto, se puede decir que el año pasado para mí fue un buen año. Gané la carrera La Nueva Santa Cruz, gané otra carrera, ¿dónde fue? Acá creo, en Porongo también, o en La Guardia, no me acuerdo. La gané también. O sea, tiré 3 triunfos al hilo de primer lugar y más la integración del Oriente, que
quedamos de número 7 o 8 en la general, ¿no? Nunca pensé, ¿no? Yo en mi Yamahita, en un UTV y entre medio de 80 pilotos, yo alucinaba con estar en mitad de tabla, como decimos, de 40 o de 50 era feliz, ¿no? Porque, bueno, la integración es una carrera muy dura de largo aliento, como se dice, pero ahí fuimos. Desde el primer día tuvimos la suerte de Dios que íbamos siempre entre primero, segundo lugar, y en la general siempre entre los top 10. Nunca soñé, porque ustedes saben que hay autos mejores preparados, de mucho más valor. Hay UTV también, hay estas categorías, digamos, más grandes que le llamamos, ¿no? Que tienen mejores condiciones de suspensión y todo eso. Entonces, yo nunca soñé estar en esa integración entre los primeros lugares. Y día a día lo iba estando. Fui constante, entonces me encantó. Fue un año que lo disfruté mucho, donde me dio mucha alegría. Entonces, se puede decir que el año 2025. Integración del Oriente, una carrera que antes se corría 10 días aproximadamente, bueno, ahora son alrededor de 7, una semana. ¿Cómo es estar dentro de una carrera donde todos los días tenés que manejar, estar metido en pleno campo, donde las rutas son largas, los kilómetros, y pasar por varios pueblos más que todo? Bueno, me había olvidado de contarle que yo siempre, mi sueño también desde chico, siempre fue correr una integración del Oriente. Siempre la buscaba, y bueno, como piloto, ¿no? Y justamente se me dio el año pasado. Dije, tengo que cumplir ese sueño. Soy una persona tan bendecida que Dios me ha dado que cumplir varios sueños, y ese era uno de mis sueños, y lo terminé en muy buena posición, como se lo comenté anteriormente, y feliz, contento. Entonces, esa integración, esa carrera, si bien, como vos decís, es larga y tenés que disfrutarla, o sea, tenés que prepararte y disfrutarla todos los días. Digo, ¿por qué? Porque, a ver, tenés trabajo, tenés familia, hay muchas cosas normalmente en cada corredor, cada quien con sus problemas, como decimos, ¿no? Y vos estar concentrado una semana o desconectarte una semana con tu familia, con tu trabajo, y estar en esos lugares bellos que nos regala la integración. Como te digo, tenés que estar ahí cerca, día a día, disfrutándolo y preparándolo en cierto sentido. ¿Por qué? Porque es cansadora. Estar todos los días, levantarte 5 de la mañana o 6 de la mañana, estar corriendo todo el día, después preparar, ¿no? Porque no solamente los mecánicos, ¿no? Si bien vos estás como piloto, como copiloto, tenés ese estrés, tenés ese cansancio de estar preocupado en que si está bien el vehículo, si qué faltó, en que te manden un repuesto, en que llegar al si está tu hotel, en que si comes o no comes. Entonces hay mucha preocupación, ¿no? Entonces yo creo que mentalmente cada persona tiene que estar bien preparada, y económicamente también, ¿no? Porque te surgen ciertos gastos que sobre la hora o sobre la carrera se presentan, que ya estás ahí, ¿no? Entonces no te vas a quedar por un vidrio quebrado, no te vas a quedar por un palier quebrado. Entonces tenés que pedir urgente que te manden de Santa Cruz, que en flota, que el uno, que el otro, molestar a una persona, molestar a algunas empresas, molestar a los amigos, ¿no? Entonces es una carrera de verdad que cansadora, pero yo creo que si vos le preguntás a un piloto qué carrera quisiera ganar, creo que la integración del Oriente es una de las que te van a mencionar. La salud mental para un piloto y la determinación fundamental para afrontar, digamos, cualquier desafío, cualquier cosa que pueda pasar dentro del tramo. Pucha, es fundamental, porque yo creo que si largás o estás con un problema en cabeza, no estás con los 5 sentidos y podés sufrir algún peligro, ¿no? O sea, te puede pasar algo. Para este deporte, creería, como con cualquier deporte, tendría que estar con los 5 sentidos, ¿no? O sea, tendría que estar bien concentrado. Creo que también, ya sea para el fútbol o para cualquier deporte que mencionemos, el que está con un problema en la cabeza, creo que le afecta, le puede afectar. Entonces, en el automovilismo es lo mismo. Se necesita de mucha concentración por las velocidades que uno imprime o por lo que estás haciendo y los peligros que hay. Entonces, es fundamental estar sin ningún problema, y ese tu estrés que llevas o esa ansiedad que estás ahí dentro al frente del volante, prácticamente como se dice, te largan la largada, y ya ese estrés o esa ansiedad se te pierde, ¿no? O sea, se te pierde ese rato.
terminás y de ahí te puede volver, pero ya por lo menos te olvidaste ese momento, ¿no? Entonces es una manera, también hay algunos pilotos que dicen, no, esto es lo que mucho me estresa esto, mucho me entiende o no, ponen esto, pero es parte de la adrenalina, de lo que vos vivís en ese momento, tu sangre, tu cuerpo, como se dice. Entonces prácticamente es 100% adrenalina, ¿no? Que te juegan muchos factores en tu cabeza, ¿no? Y para algunos hay gente que se olvida de todo, pues, ¿no? Todos los problemas que llevaba en la cabeza, largás y se te olvidaron. ¿Cómo manejas ese momento en el que ya sea que estés liderando, haciendo los mejores tiempos en una carrera y abandonás? Ya sea por algún error que cometieron o misma falla mecánica del automóvil. De verdad que puta, es un dolor. Recientemente lo he vivido en esta última carrera. Es un dolor porque, digo un dolor porque después de llegar a la meta, al primer prime, y en un ritmo muy bonito, sin correr mucho peligro, yo me hallé que, le decía yo a mi copiloto que lo hallé suave mi ritmo, pero llegar y mirar los tiempos de tus competidores y haberle sacado 15, 20 segundos, uy, te emocionás, se te sube todo, como se dice, ¿no? Entonces, y bueno, y de que más allá, después a 3 kilómetros de pasar la meta, tengas un pequeño percance por un perno o por algo muy básico que puede pasarle a cualquiera, ¿no? Que el mecánico se olvidó de ajustarlo, o que no le echaron el aceite, o que no le pusieron esto. Entonces, de verdad que en ese momento te viene una rabia que algunas veces en algunas personas me ha pasado, te hace lagrimear, pero no como dicen, te llora de maricón, no. La impotencia y la rabia de que decir, ¿por qué? ¿Cómo? No puede ser que por un pernito de estar ganando, ¿no? Quedas abandonado, botado en la nada, ¿no? Entonces, creo que ese dolor a todos nos pasa, ¿no? Entonces, como te digo, hay gente que lo sufre de diferentes maneras. Uno llorando, otro pateando el buggy, otro pateándolo al mecánico o puteándolo. Entonces, hay mil maneras de expresarlo. Yo, como te digo, me lo trato de tomar con calma, sin buscar un culpable, ¿no? Porque Dios hace las cosas por algo. Si Dios te dejó hasta mitad de camino, Él la hizo por algo. Posiblemente más adelante, si vos forzás las cosas, podía haberme volcado, podía haber atropellado, no sé, miles de cosas, ¿no? Entonces, me lo tomo de esa manera. Antes, cuando era más joven, más pelado, sí buscaba culpable y los mandaba a la mierda y los puteaba y le echaba la culpa, cambiaba de mecánico, me iba a otro lado. Entonces, ahora ya no, ya. Ahora trato de ser un poco más sereno, más inteligente, más pensante, ¿no? Con todo el equipo, porque ustedes saben que en el automovilismo es un equipo de mucha gente. De la prensa, que son todos ustedes, ¿no? Hasta los mecánicos, el público, todo, ¿no? Porque hay gente también que algunas veces abusa con hasta abuso de la prensa, ¿no? Entonces hay que calmarse un poco siempre, pensar un poco y no llevarlo al extremo. ¿Cómo es esa relación con tu equipo, tu copiloto, los mecánicos, parte fundamental para poder realizar y terminar una carrera? Es una organización que siempre vamos coordinando a través del WhatsApp o con llamadas, ¿no? De prepararnos, ¿no? Bueno, jóvenes, voy a correr, vamos a correr, hagamos esto, cada uno quien con su trabajo. Trato yo de delegarle y decirle y explicarle a cada uno cuál es su trabajo de cada uno. Con mi copiloto, gracias a Dios, lo estoy formando a mi manera, porque cada piloto, eso yo aprendí también, de que cada piloto va formando a su copiloto a su manera, ¿no? Cada quien tiene su hoja de ruta, su dictado, como decimos, ¿no? Su forma de ser. Entonces, yo a mi piloto le estoy enseñando muchas cosas que yo aprendí. Entonces, lo estoy haciendo a mi manera y al igual, ¿no? Es una coordinación de equipo, como se dice. Y, bueno, coordinación también hasta de la gente que te apoya, ¿no? La gente que, hay mucha gente que te apoya, te colabora. Hay mucha gente que quiere ser parte de tu equipo. Piquilú, mi hermano, quiero ayudarte. Piquilú, te regalo la gasolina. Piquilú, quiero hacer esto. Piquilú, quiero llevar yo tu llanta. Piquilú, entonces esa gente también es parte del equipo. Hasta con ese público vos tenés que interactuar y coordinar, ¿no? Ok, listo, mi hermano, ¿querés ayudarme? Perfecto. Llévamelo mi galón de gasolina y espérame allá. ¿No? Entonces, es parte del equipo. Entonces, nos preparamos coordinando
como se dice, por teléfono, por WhatsApp y muchas cosas, ¿no? Que creo que todos lo hacen, ¿no? ¿Cómo te sentís cuando, ya sea antes de iniciar, después de terminar la carrera o en pleno tramo, en plena ruta, si escuchás o se escucha algo, cuando la gente agarra y grita tu nombre, Piquilú, Piquilú, en plena ruta? Es impresionante, yo digo, sí, soy afortunado de tener tantos amigos, tantos fans, tanta gente, ¿no? Que disfruta cada uno a su manera y la gente me va haciendo, ¿no? Mi tamo activo, alejado, se mete, gritan, otros que se van hasta los pantalones, otros queriendo hacer algo como para que uno los pueda saludar o uno pueda verlo, identificarlo, ¿no? En algunas carreras, te soy sincero, me concentro al 100% que sí veo que gente así que se mete cosas muy, muy rápidas, pero trato de no desconcentrarme, ¿no? Y obviamente cuando termina la carrera, ¿me viste, Piquilú? Sí, mi hermano, gracias por el apoyo, gracias, ¿no? Pero te soy sincero, en algunas carreras no veo al público, no estoy mirando. Como hay algunas carreras que sí, digamos, o partes, lapsos, ¿no? Que vos ves y, bueno, saludás o tocas la bocina, ¿no? O le haces así, entonces, y la gente siente eso, ¿no? Porque a mí me pasó, cuando yo también he estado en esa parte de ser público, ¿no? Me emociono tanto que quiero meterme en el medio como para que me vean. Entonces eso también hacía Piquilú. Me metí así, o hacía alguna seña loca, algo para que me identifiquen. Y entonces cuando alguien te saluda o ve que te vio, uno se emociona también, ¿no? O sea, es una emoción de ambos. Entonces eso también he vivido, esa emoción, ese cariño de la gente, ¿no? Cuando vos llegás o en todo el circuito o el tramo, como se dice, que la gente te está saludando de cierta o alguna forma, emociona mucho, eso te llena. Y eso es lo que más te hace enviciarte a esto. ¿Quién es Piquilú sin el casco y fuera del auto? Una persona muy buena, soy una persona cariñosa, amable, respetuosa, una persona. Me considero deportista, me gusta hacer muchas cosas, no solamente el automovilismo, también me gusta el hobby de la pesca, me gusta el hobby del auto a radiocontrol también. Me había olvidado de comentarle, hemos representado a Bolivia entre los primeros 5 pilotos en autos a radiocontrol, hemos ido a mundiales, hemos ido a sudamericanos, entonces ese es también un hobby que me apasiona, ¿no? Los fierritos, los autos a radiocontrol en pequeña escala. Ese es mi otro vicio, como se dice. Entonces, tratamos de darnos tiempo un poquito para todo, ¿no? Entonces, si bien en algunas carreras no estoy presente, pero es porque estoy haciendo las otras cosas que me gustan, ¿no? De estar pescando, ¿no? Tranquilo, feliz, contento, disfrutando de la naturaleza y muchas cosas más. Como digo yo, alejado de la envidia y la maldad, o haciendo mis otros deportes, ¿no? También los paseos, las caravanas en moto. Recientemente tuvimos en el Enduro del Oriente una caravana muy hermosa que todos los años se desarrolla. Entonces tratamos de darnos tiempo para todo nuestro hobby o para todas las cosas que nos gustan, pero siempre involucrado y metido en todo lo que es fierro. ¿De dónde sale la frase alejado de la envidia y la maldad? La verdad que se puede decir de la pandemia más o menos, ¿no? De muchas cosas que vivimos y nos hicieron vivir a los humanos. Entonces yo digo, uy, aquí hay mucha maldad, digo, ¿no? Maldad en el mundo, maldad en el humano, maldad en mucha gente, entonces, especialmente en Santa Cruz. Santa Cruz no era así, ¿no? Siempre decimos somos hospitalarios, somos generosos, somos pero también existe, y yo lo he notado, me ha pasado a mí, por las redes sociales. Así como vos podés crecer como una imagen, pero también las redes sociales te destruyen. Entonces, ¿y quiénes son esas personas? Como digo yo, envidiosa, la gente que no puede hacer lo que uno hace. Entonces de ahí sale mi lema, siempre decía, no quiero salir de Santa Cruz ya, quiero alejarme de la envidia y de la maldad que hay acá, ¿no? Entonces, y no solamente acá, ¿no? En varios lugares, ¿no? Algunas veces estás con las personas equivocadas, sin darte cuenta, o sea, vos no tenés ninguna maldad, pero estás en un lugar que no está correcto y eso te puede involucrar, o la gente aquí dice por una sola foto, por un solo video o por algo, ¿me entienden? O no, le buscan el pelo a la leche. Entonces, pero la gente, gracias a Dios, que nos conoce o que conoce a Piquilú, saben siempre a qué me he dedicado, qué he trabajado, qué cosas he hecho que me gustan y qué cosas no también. Entonces, acá en Santa Cruz, digo, todos nos conocemos y sabemos quiénes somos.
¿no? Entonces, ese lema creo que ha pegado mucho en mucha gente, porque todos los días recibo gente en el campo, gente de viaje, gente en la playa, todo ese feliz, contento, ¿no? Dicen, alejado de la envidia y la maldad, ¿no? Entonces, eso es algo que les recomiendo a todas las personas, cual sea su hobby, cual sea su deporte, disfrútenlo. Ya para finalizar, dos cosas. ¿De dónde sale el apodo Piquilú? Piquilú de muy chico, de muy chiquitito. Cuando yo nací, mi madrina decía que yo era muy picudo, muy picuchi, por mi pico, ¿no? Por el pico. Entonces empezó con, uy, mi piquilucito, ese piquito, el pico, piquito, decía, ¿no? El por el pico. Entonces el piquilú, y se fue así, piquilú, y por el pico, ¿no? Entonces, bueno, seguramente de niño ahora ha cambiado la boca o el piquito, no sé la verdad, pero de ahí nace el apodo Piquilú y bueno, como se dice en colegio, en universidad, nadie me conocía y hasta ahora nadie sabe que me llamo Erwin Vaca, ¿no? Un nombre que no es mucho de mi agrado, pero bueno, es el nombre que me puso mi padre y el nombre que llevaba mi padre y me quedé con Piquilú. En el colegio las listas eran con Piquilú, en la universidad Piquilú, todo era Piquilú, las listas o todo. Hasta por último en algunos contratos de amigos o cosas que hago, me llega con Piquilú, no me llega con Erwin Vaca, ¿no? Para darle un poco más de formalidad. Bueno, pero es parte de esto, por eso yo digo, prefiero el apodo donde la gente así me identifica y por la marca también que venimos trabajando hace unos 4 o 5 años más o menos. Ya la última. Si tuvieras que dejar el automovilismo, ¿qué es lo que más extrañarías? Extrañaría todos esos caminos hermosos, esas comunidades donde uno llega, ese cariño de la gente, de donde te recibe, de donde te larga. Extrañaría ese lindo público que está siempre alentándote. Extrañaría ver esa cara de felicidad de la gente que lo disfruta a su manera. Y extrañaría la adrenalina, la velocidad, como se dice, ¿no? Ese sufrimiento que uno lleva en la sangre, digamos. Eso extrañaría. Bueno, gracias Piqui por recibirnos dentro de tu garaje, la verdad, y aceptar esta entrevista contigo. No, yo agradecer la verdad que a todo el equipo, lindo equipo, que sigan adelante, a Hoja de Ruta, que sigan mostrándonos cada anécdota, cada historia de tantos miles de corredores y gente que ha estado involucrado en el automovilismo, así que es un trabajo muy duro que cuesta mucho, sé el tiempo que ustedes le dedican y bueno, esperemos seguir mirándolo y que la gente lo siga, pues, ¿no? Y sepa las anécdotas y las cosas que cada gente ha vivido a su manera. Gracias. Gracias.